Bueno, buenas tardes, queridos masterandos, ¿cómo están? Tal como lo prometí, le estoy pasando la grabación de la quinta clase del capítulo 3, segunda parte. Habíamos arrancado el día de ayer con el capítulo 3 sobre lo que es diseño de cargos y ahora vamos a continuar con lo que es el primer proceso, reclutamiento, selección e inducción. Bueno, entonces si me permiten, por favor, voy a poner la presentación y arrancamos. Colocando. Bueno, eh, creo que ya está en pantalla. Voy a verificar un rato. Ok. Espero que se me esté escuchando bien. La imagen ya veo que está correcto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la continuación del capítulo 3. Y para arrancar, vamos a volver a ver este cuadro de los procesos que les dije que es el eje de todo el desarrollo de nuestro módulo. Nosotros ayer arrancamos con el segundo proceso, que es organizar personas, como yo le había explicado, por la importancia de ver primeramente lo que es el diseño de cargos y dentro del diseño de cargos lo que es el análisis y descripción de cargos. Porque este diseño de cargos, esta técnica del segundo proceso, se utiliza en cada uno de los demás procesos, como ya les expliqué ayer. Sin embargo, para mí era de suma importancia arrancar con esto porque desde el momento que vamos a arrancar con el primer proceso, que es integrar personas, y donde dentro de este proceso vamos a ver lo que es reclutamiento y selección, se necesita del análisis y descripción del cargo para hacer un llamado o un reclutamiento de personas o un concurso en una institución pública. Entonces, para ubicarnos un poquito en qué cuadros vamos a estar trabajando, hoy vamos a estar trabajando en el primer proceso, que es de integrar personas, y dentro de este primer proceso vamos a ver dos técnicas, reclutamiento y selección. Y después, para finalizar, una pincelada en lo que es dentro del segundo proceso, socialización o lo que denominamos en las organizaciones aquí en Paraguay es inducción. Entonces, hoy vamos a ver reclutamiento, selección, inducción o socialización. Avancemos entonces. ¿Qué es el reclutamiento de personas? Cuando hablamos de reclutamiento de personas, estamos llamando de esta técnica del primer proceso, como les había mencionado, que se refiere a cómo llamo o cómo convoco o cómo hago saber a la organización, a las personas que la organización está teniendo una vacancia. O sea, es una técnica que se utiliza para hacer, para presentar las ofertas de trabajo que tiene una organización. Es muy importante, acá en este gráfico ustedes ven dos mercados, el mercado laboral y el mercado de recursos humanos. El mercado laboral es la oferta que hace la organización a las personas o al recurso, al mercado de recursos humanos para hacer saber que hay una vacancia dentro de una organización. Y el mercado de recursos humanos es el conjunto de individuos que está trabajando quizás y está buscando mejores posibilidades, oportunidades de empleo o personas que estén definitivamente también desempleadas. Entonces, el conjunto, tanto el mercado laboral, el mercado de recursos humanos, el enlace o el puente lo hace el reclutamiento de personas. El reclutamiento de personas le hace saber, por un lado, lo que el mercado laboral está necesitando y las personas tienen la posibilidad de saber qué organización está buscando cubrir vacancias para eh, presentarse a dicho concurso o a dicho llamado. Entonces, simplemente para manejar este cuadro, los dos conceptos muy importantes, que es el mercado laboral y el mercado de recursos humanos. ¿Y por qué también es muy importante el mercado laboral y el mercado de recursos humanos? Porque depende cómo está la situación
de la oferta y demanda del mercado laboral es que nosotros en las organizaciones tomamos determinadas decisiones respecto a los recursos humanos que vamos a contratar. Y les voy a dar un ejemplo. Hay una excesiva demanda de ofertas de trabajo, perdón, de vendedores ejecutivos de cuenta de tarjetas de crédito, por ejemplo. Mucha oferta en el mercado laboral, sin embargo, no hay muchos candidatos dispuestos a hacer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a hacer la empresa si es que está buscando y no está encontrando la persona con las competencias necesarias? Va a tener que empezar a regular su selección, tendrá que hacerlo un poquito más flexible, pues como no tengo personas con las competencias que yo quiero, bueno, voy a tener que flexibilizar mi selección y bueno, voy a tener que invertir un poquito más en capacitación y voy a formarlo yo a esa persona para tener lo que estoy queriendo. También en cuanto a salarios, si no estoy consiguiendo las personas con las competencias que estoy requiriendo, bueno, ¿cuál es la primera decisión que toma una empresa? Es, bueno, vamos a pagar un poquito más de lo que está pagando el mercado. O sea que la empresa va a ofrecer más de lo que está pagando el mercado cuando no le es fácil conseguir la persona que está necesitando para cubrir un cargo con las competencias que se requiere. En cuanto a beneficios, la misma cosa. Cuando no estamos teniendo la persona, nos cuesta conseguir, lógicamente voy a ofrecer más beneficios de lo que está ofreciendo la competencia. Voy a invertir más en capacitación, voy a seguramente invertir mucho más también en reclutamiento, con los llamados, con los anuncios, porque no me es fácil conseguir. O sea, tiene mucho que ver el mercado laboral en cuanto al mercado de recursos humanos. La oferta y demanda del mercado laboral con la oferta y demanda del mercado y el mercado de recursos humanos. Simplemente esto como para entender del por qué están ambos mercados en esta presentación. Y como les digo entonces, el reclutamiento de personas es el puente que une ambos mercados. Muy bien, avancemos. Este concepto lo trae Chiavenato, hay muchos conceptos, todos los libros que de nuestra bibliografía básica trae conceptos, y les quiero leer esto que es bien sencillo, conjunto de técnicas y procedimientos que busca atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar un cargo en la organización. Acá hay una palabra para mí muy clave. Cuando yo estoy haciendo reclutamiento, no es buscar atraer candidatos, simplemente, sino que si yo quiero hacer un buen trabajo, tengo que buscar candidatos que tengan las competencias que mi empresa está necesitando. Porque hay una cosa muy importante también que debemos de manejar, es que en las empresas, un departamento de recursos humanos, generalmente esta es una tarea del departamento de recursos humanos, podemos hacer todo muy bien los demás procesos, pero si nosotros el reclutamiento no estamos llamando a la persona adecuada de acuerdo al perfil que ayer nos mostraron los compañeros, difícilmente que los demás procesos lo hagamos bien. Por eso es que es muy importante arrancar bien con este primer proceso. Hacer el llamado a las personas que tenga el perfil que yo estoy necesitando en mi organización. Entonces, esta palabra potencialmente calificado es fundamental para hacer bien mi trabajo en reclutamiento. Es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece en el mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. A veces cuando uno conceptúa, solemos en las carreras de grados, ocurre mucho esta confusión, definen el reclutamiento como una técnica para para seleccionar candidatos. No, el reclutamiento es, o para escoger candidatos. Reclutamiento es la técnica para llamar, para convocar, para atraer. Entonces, esa es la diferencia de selección, porque para la selección el reclutamiento ya es el insumo. Yo con el reclutamiento voy a tener una cantidad de currículums entre los cuales voy a escoger o seleccionar al candidato mejor calificado para el puesto. Entonces hay una diferencia entre reclutamiento y selección. Muy bien. Aquí tenemos también, este es un libro escrito en el año 2007 por el doctor James Canton. Él es
Es un futurista y escritor también, director del Instituto for Global de San Francisco. Su libro es muy interesante, realmente, si por ahí tienen la posibilidad de leerlo. Y él en ese libro menciona, ya mencionaba, cuáles son las 10 principales tendencias en el mercado laboral. Estamos en el 2020, aproximadamente más de 10 años, 2007, 2000, sí, 13 años. Y él decía, el libro se llama El futuro extremo, las principales tendencias que afectarán el trabajo en los próximos 20 años. Es el nombre de su libro. Y fíjense que hoy ya cerca de ya estamos a los 13 años, cuán cierta algunas de sus predicciones. Dice que las tendencias son, por ejemplo, la guerra por el talento. O sea, ya hablamos que el talento no es solamente la persona que sabe, que conoce, que tiene experiencia, sino que tenga capacidades, habilidades y actitudes. Y que conozca, que se comprometa y actúe. El envejecimiento de la población, incremento de las mujeres en el mercado laboral, diversidad, competencia crítica en líderes, encontrar, entrenar, retener empleados hábiles en alta tecnología, incorporar la innovación en el ADN organizacional, construir un ambiente de trabajo sostenible, saludable y verde, preparar a los empleados para enfrentar los desafíos de un complejo y estresante futuro, que de hecho ya estamos en este momento, compromiso con el desarrollo de los empleados, la educación continua y el entrenamiento, y la nueva cultura, equipos transnacionales, colaboración online y transformación. Como verán, algunas de estas predicciones, nosotros en este momento ya estamos en plena sintonía con estas predicciones. Me pareció muy pertinente incluir esto porque son las tendencias, decía las tendencias, y hoy ya lo estamos en eso. Avancemos entonces. Hay 4 paradigmas sobre lo que es reclutamiento. Es irrelevante cómo se obtuvo el conocimiento, lo esencial es poseerlo. El valor no está en saber, sino en lo que se hace con lo que se sabe. Lo que se hace con lo que se sabe debe agregar valor en la organización. Y la administración de los talentos humanos debe agregar también valor. O sea que son 4 paradigmas. En el gráfico siguiente tenemos la conclusión de estos paradigmas. Las organizaciones ya no progresan solo por contratar a trabajadores con o sin diplomados. Lo importante es que los objetivos del puesto se cumplan. Hoy tienen más probabilidad de progresar aquellas organizaciones que contratan o forman talentos que cumplan con las competencias que el puesto requiere, en todos los niveles jerárquicos, directivos, gerentes y colaboradores. Un momentito, por favor, porque parece que nos está grabando. Así está, ok. No es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles y las sabe aplicar. Fíjense qué interesante. Bueno, cuando hablamos de reclutamiento, tenemos que tener en cuenta, yo les preguntaría a ustedes, tenemos 2 tipos de reclutamiento. El interno, como su nombre lo dice, es cuando internamente buscamos dentro de la organización, cuando surge una vacancia, y el externo es cuando estamos convocando fuera de la organización. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál conviene más? ¿Hacer un reclutamiento interno o hacer un reclutamiento externo? Bueno, yo estoy segura que ustedes me van a decir seguramente, depende. ¿Depende de qué? Depende del cargo, de la situación, del contexto, de un montón de factores que hace que yo tenga que decidir si me conviene más hacer un reclutamiento interno o un reclutamiento externo. Y les voy a citar brevemente las ventajas de ambos casos, ventajas y desventajas, y después les voy a dar un ejemplo.
¿Cuál es la ventaja de hacer un reclutamiento interno? Aprovecha mejor el potencial humano de la organización, es más eco. ¿Por qué aprovecha mejor el potencial humano? Porque yo estoy invirtiendo en él y lógicamente está ganando experiencia en mi organización y lógicamente estoy sacando provecho de esa situación. Es más económico porque no voy a gastar en publicaciones para hacer una búsqueda, no voy a pagar quizás una consultora para hacer la búsqueda, mucho menos tiempo porque tengo ahí ese talento humano dentro de mi organización. Menciona índice de validez y seguridad. ¿Por qué? Porque como dice un dicho, más vale un mal conocido que un mal por conocer, perdón. Entonces, generalmente las personas con quienes ya estamos trabajando ya conocemos sus fortalezas y debilidades y todos los aspectos que deben de mejorar y si nos va a servir o no para ese cargo, porque muchas veces cuando hacemos convocatoria externa y contratamos a veces el currículum y la entrevista, incluso los test laborales nos suelen engañar un poquito. Empieza la persona a trabajar y nos damos cuenta finalmente que no era la persona ideal que estábamos buscando. Es un factor motivador también para las personas que están trabajando dentro de la organización cuando sabe que va a tener oportunidad de ir creciendo dentro de la organización. Eh, y también inversión aprovechada que va muy ligado al primer punto, porque todo lo que yo estoy invirtiendo en experiencia y capacitación, lógicamente voy a aprovecharlo dentro de la misma organización. Esas son las ventajas. ¿Y cuáles son las desventajas? Puede bloquear la entrada de nuevas ideas, experiencias, expectativas, favorece la rutina y funciona como un sistema de reciclaje continuo. Entonces, todo está funcionando como la misma gente porque de vez en cuando hace falta ese shock, un cambio, una inyección de sangre nueva dentro de la organización. ¿Y cuáles son los métodos que se utilizan para hacer este reclutamiento interno? Carteles internos, entrevistas con los jefes. Primeramente, normalmente le preguntamos al jefe, mira, ¿qué tal es Juan para cubrir este cargo? ¿Te parece que le podemos dar esa oportunidad? Y después seguramente una entrevista con los mismos colaboradores. Los legajos personales, donde tenemos el historial de cada colaborador, quizás también los resultados de la evaluación de desempeño, donde tenemos cuál es el potencial del colaborador y si esta es la oportunidad de dárselo para que pueda ocupar un nuevo cargo. Entonces, estos son los métodos que utilizamos hoy en día, los correos internos también, los cómo es los chats internos, los WhatsApp, los grupos de WhatsApp del departamento, de la empresa. Entonces, hoy en día tenemos mucha facilidad de llegar con todos los colaboradores. Antes quizás no teníamos todos estos medios y las informaciones no llegaban generalmente a toda la plana de la organización. Se quedaba la información allá arriba entre los jefes, subjefes y las personas interesadas quizás a veces quedaban bloqueados porque no tenían acceso y muchas veces incluso por celos de los jefes no se le daba oportunidad a las personas a presentarse a un concurso dentro de la misma organización. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del reclutamiento externo? Las ventajas, una inyección de sangre nueva siempre es importante, eso dentro de la organización es como que le sacude un poquito el statu quo de las personas que están trabajando, se enriquece los recursos humanos y se aprovecha la capacidad y experiencia que está trayendo de otra organización. ¿Cuáles son las desventajas? Lógicamente más tiempo, requiere la publicación, los filtros de los currículums, las entrevistas, presentar la terna, o sea, el tiempo es mucho mayor que un reclutamiento interno. Es más caro, lógicamente, porque lleva más tiempo, tiene su costo, costo de selección, costo de entrevista. Entonces es más costoso, incluso cuando no conseguimos enseguida, tenemos que hacer publicaciones, incluso en los periódicos, que cuestan carísimo las publicaciones de búsqueda de personal en el periódico. Hoy si bien tenemos en las redes sociales, si es que querés llegar rápido, tenés que pagar una publicidad para que llegue rápido a varias personas ese anuncio. Entonces tiene un costo, es más caro. Es menos seguro porque no le conocemos a las personas a quienes vamos a contratar. Requiere un esquema de socialización, o sea, de inducción, que vamos a verlo hoy también, donde que tiene un proceso de darle la bienvenida a la persona, que se adapte a la organización, que conozca todas las normas, las reglas de la empresa. Entonces,
ese esquema de socialización se odia cuando un reclutamiento interno. Y también a veces la desventaja es que a veces crea frustración en las personas. ¿En qué sentido? Bueno, yo estoy esperando hace tiempo esta oportunidad, llegó la oportunidad, el momento de que el gerente financiero se está jubilando y era mi oportunidad para ascender a gerente financiero, sin embargo le llaman a otra persona de afuera. Entonces eso frustra un poquito a las personas. ¿Cuáles son los métodos para hacer un reclutamiento externo? Hoy en día lo más fuerte son las redes sociales, prácticamente es lo que se usa. Raras veces yo les digo como consultora, eh, prácticamente redes sociales. En casos muy extremos, cuando no estoy consiguiendo ingreso, o sea, pago un anuncio en los periódicos que hoy en día ya, para mí personalmente ya quedó en segundo plano, ya no está funcionando. También los candidatos espontáneos, que a veces va llegando ya en la organización y tenemos una base de datos por recomendación de los mismos empleados, anuncios en la prensa, agencia, anuncios, acá por ejemplo puede ser en los casos de avisos para el interior del país donde no tienen mucho acceso a la tecnología, ellos escuchan mucho, por ejemplo, las emisoras radiales, que es mucho más que las redes sociales, por eso les decía yo que a veces depende mucho la aplicación de las técnicas de reclutamiento interno externo depende mucho del momento, del contexto, de la región. Entonces, para saber cuál de ellos decidir. Y el mixto, su nombre lo dice, ¿verdad? Es interno, por ejemplo, bueno, vamos a buscar un gerente financiero dentro de la organización y probamos, le hacemos todas las baterías de test, las entrevistas, le hacemos algunas evaluaciones y nos damos cuenta que no tiene el potencial para ocupar ese cargo. Es muy bueno como colaborador, pero para liderar no tiene el potencial. Entonces, no tenemos alternativa que recurrir a hacer un reclutamiento externo. Y ahí se cumple lo que es el mixto. O viceversa, a veces queremos inyectar sangre nueva, bueno, no estamos consiguiendo y finalmente nos quedamos otra vez haciendo un reclutamiento interno. Muy bien, sigamos avanzando. Ya lo mencioné, los distintos tipos de anuncios, fuentes donde podemos anunciar nuestras búsquedas, ejemplos. Y hoy en día, aunque ustedes no lo crean, el WhatsApp se utiliza muchísimo. No solamente vos pasás un anuncio por WhatsApp a uno de los grupos y en menos de 5 minutos ya te llega un montón de, de chats por el WhatsApp eh, pidiendo más información al respecto, cosa que antes no ocurría. Antes era con todo un protocolo, el envío del currículum, el llamado a la persona para tener la entrevista. Realmente era todo un protocolo. Hoy en día yo les cuento que a veces incluso, y esto ocurre mucho en la gente de menor formación especialmente, te dice, hola, ¿qué tal? Te llamo por el anuncio. Así como si fuera tu gran amigo, tu gran cuate más o menos, ¿verdad? Y facilita porque ella le conoce a la persona, ya ves cómo se suelta, cómo se expresa, su grado de educación, cómo se manifiesta, o sea, que a mí me sirve muchísimo. A partir de ese momento, yo ya voy teniendo en cuenta las características de ese candidato y es uno de los más utilizados actualmente. En mi experiencia personal, por lo menos como consultora, las personas utilizan muchísimo el WhatsApp. El LinkedIn también es muy utilizado, pero es más para cargos de alto nivel. Más para cargos de alto nivel. El LinkedIn prácticamente de cargos de mediano rango para abajo no son utilizados. También en las páginas de las consultoras, acá puse de ejemplo la mía, pero hay muchísimas páginas. Esta es mi consultora como consultora de recursos humanos donde yo voy alzando los anuncios, pero tenemos bolsas de trabajo. Por ejemplo, la bolsa de Pepa tiene como 2, 3 bolsas que ella clasifica otra vez por categoría, vacancias Paraguay, pero hay muchísimas bolsas, cada vez hay más. Yo a veces cuando
tengo prisa en una búsqueda, alzo en todas estas bolsas que son todas gratuitas. Y si es que ni aún así consigo, bueno, entonces se paga la promoción, pero lo ideal es no pagar la publicación, que siempre tiene un costo, ¿verdad? Y todo eso depende de la urgencia también de la búsqueda. Bueno, eso es lo que quería comentar un poquito sobre el reclutamiento. Ayer nosotros ya vimos en un caso práctico cómo se hace el llamado a estas personas de acuerdo al perfil. ¿Y de dónde sacamos el perfil? De nuestro manual de funciones, donde está la descripción del cargo y está también el perfil o las competencias del cargo. Muy bien, vamos ahora a la segunda técnica del primer proceso, que es la selección. Hice mi llamado, ya tengo una cantidad de currículum, ya estoy filtrando de acuerdo al perfil que me pidieron, porque acuérdense que nosotros aquí en nuestro país, por lo menos, uno hace una búsqueda y las personas le pasas el perfil, tenés bien identificado el perfil, publicás con el perfil que necesitas realmente y las personas de igual manera te envían los currículums sin que cumpla con el perfil. Entonces es un doble trabajo porque de 100 currículums, porque hay cargos que te llegan 100, 150 fácilmente, de los 100 currículums tenés que estar filtrando para ver primeramente quiénes o cuáles de los currículums está llenando con el perfil que estamos solicitando. Y eso lleva su tiempo. Hay que leer, abrir el correo, leer uno por uno, ir viendo el perfil, ir descartando o ir seleccionando ya una preselección antes de hacer la entrevista. Entonces, es un paso previo entre el reclutamiento y la selección. En la guerra por el talento no gana quien pague más, sino quien diseñe políticas válidas de atracción y retención de talento. Nosotros vamos a ir viendo los distintos procesos, las técnicas de retención y de atracción que es importante tener dentro de nuestra organización, el clima laboral, calidad de vida en el trabajo, tener políticas salariales interesantes, o sea que, pero bien claro, ¿verdad? No solamente el que gana más es el que se va a quedar, sino que hay otros factores que las personas hoy en día, especialmente, creo que ya les dije en algún momento, las personas jóvenes ya no solamente el dinero les interesa, sino sobre todas las cosas, lograr ese equilibrio entre la vida y el trabajo. Bueno, ¿qué es la selección? La selección es el proceso mediante el cual se elige a las personas que tengan las competencias para cubrir las vacancias existentes y las proyectadas. Este es un concepto de Bolander. Y lo mismo los otros libros, también Chiavenato habla que es un proceso mediante el cual se escoge a la persona más adecuada para un cargo determinado. Y siempre se hace hincapié a las personas más adecuadas, porque si yo hago selección y quiero tener éxito en la selección o en la persona que escogí en esa búsqueda, tengo que buscar a la persona que reúna realmente el perfil. Por eso muchas empresas, las pequeñas, las familiares especialmente, tienen mucha rotación porque como son familiares, yo estoy en el departamento de recursos humanos, me piden un auxiliar en finanzas y ya tengo el perfil, yo sé qué perfil voy a buscar, sin embargo, llego mañana a la oficina y me llama el gerente general, me dice, mira Gladys, te estoy presentando a fulano, vamos a ubicarle a él al cargo que estamos teniendo en la empresa, va como vacante y él se queda. Entonces, me quedo, ¿qué pasa en la organización? Yo le estoy tomando solamente por recomendación a la persona, no por la competencia que tenga esa persona. Y esa persona a la larga se me va a ir otra vez cuando no tiene la competencia necesaria. Es lo mismo que a mí como gerente de recursos humanos, porque eso ocurre muchísimo en las empresas privadas, ¿verdad? Estás como gerente, estás haciendo la búsqueda, pero te cae de arriba después el candidato y tenés que tomarle a esa persona después de hacer todo un proceso de selección, te quedas con una persona que no tiene el perfil. Y como ejemplo, estoy buscando una telefonista, recepcionista, y sabemos que una persona que está como recepcionista tiene que ser muy agradable, tiene que tener muchas competencias necesarias para atender al público, sobre relaciones humanas, relaciones públicas.
Y sin embargo, la persona que me tiraron ayer es una persona totalmente introvertida. ¿Qué va a pasar con ese candidato, con esa candidata? Lógicamente ella va a ingresar, va a estar feliz el primer mes porque hace tiempo estaba buscando un empleo y bueno, por fin consiguió un empleo, va a tener un salario. Ese mes va a trabajar motivada, pero va a pasar 2, 3 meses y la persona va a empezar a desmotivarse. ¿Por qué? Porque no es el perfil que ella tiene. Ella no se siente cómoda en ese trabajo porque ella es una persona muy introvertida y el cargo exige mucha extroversión y así sucesivamente para los distintos cargos. A la inversa, una persona totalmente extrovertida, ustedes a mí me ponen a trabajar en una oficina cerrada sin contacto con el público, yo me voy a deprimir en 2, 3 días. Entonces, depende mucho las características de las personas y el perfil que el cargo requiere para que ubiquemos a la persona correcta dentro de la organización. El objetivo de una selección es maximizar los aciertos y evitar los errores. Los aciertos son las predicciones exactas y los errores son las que no lo son. El costo de un tipo de error sería el gasto directo e indirecto de contratar a un empleado que no tenga el éxito que se espera. Y eso ocurre si bien a veces eh, nos ceñimos a un estricto protocolo para seleccionar la mejor manera. A veces, como ya dijimos, que las personas somos impredecibles, a veces te quedas sorprendida después de un proceso estricto de selección, la persona que había seleccionado, que creías que tenía toda la competencia, finalmente resulta ser un fracaso al ocupar el cargo y al verlo trabajar. Y eso ocurre, o sea, siempre estás expuesta a ese tipo de error, ¿verdad? Yo no hace mucho, una experiencia era para un encargado de salón, me piden y siempre un encargado de salón, hay muchas cosas que hay que tener mucho cuidado. Bueno, para todos los cargos, en realidad, de acuerdo al cargo, hay que tener mucho cuidado con algunos aspectos. Y como esta persona se iba a quedar sola como responsable del salón, un salón de ventas con mucho movimiento, y era la encargada de verificar los ingresos, las cajas, tenía que hacer los depósitos, o sea, muchas tareas de confianza. Entonces, lógicamente, vos te tomás tu tiempo de tomar las referencias, lógicamente, uno, aunque el Ministerio del Trabajo te diga no mire su Inforcon, siempre mirás porque querés ver también el grado de responsabilidad de las personas, porque a veces te salta cosas que no podés tomar a una persona que está endeudada hasta la coronilla en 5 o 10 negocios que deben más de 70 millones de guaraníes. Esa persona eh, siempre va a estar más preocupada por su deuda que por su trabajo. Entonces, bueno, la persona que presenté la terna y ellos eligieron una persona que tenía todo el perfil y a los 3 meses me llama el gerente general y me dice, ¿qué pasó con tu candidato? Me enviaste una ladrona, pero me dijo de todo y yo realmente me quedé sorprendida porque los informes que me dieron los jefes anteriores, yo verifiqué todos sus antecedentes comerciales, excelente persona en todo sentido, y no sé qué pudo haber pasado, porque según él le robó, me mostró las pruebas, cómo estaba, qué estaba haciendo ella con el sistema, y bueno, entonces a veces ocurre este tipo de cosas. Esto no es tampoco que yo hago cumplo con todo el proceso y la persona me va a salir al 100%. Siempre teniendo en cuenta entonces que las personas somos impredecibles y a veces nos pueden sorprender también, ¿verdad? Pero lógicamente que tu margen de error va a ser mucho menos que cuando vos no tomás todas las predicciones posibles. Muy bien. Acá es muy importante también saber que si hacemos una buena selección, siempre vamos a ser eficientes por un lado, porque vamos a hacerlo bien, vamos a ver entrevistar, aplicar las pruebas. Y por otro lado también vamos a ser eficaz porque se supone que si yo soy eficiente, hago bien mis pruebas, hago todos mis controles, la aplicación de los test, las referencias, se supone que el resultado de mi selección va a ser eficaz, voy a tener un buen resultado, ahora se supone. Entonces, con esto se ofrece resultados importantes y cuáles son el beneficio de hacer una buena selección. La adecuación de las personas al cargo y la satisfacción en el trabajo, que ya les dije que es muy importante que la persona reúna el perfil para que se sienta cómoda en el trabajo. Rapidez en el ajuste y la integración del nuevo empleado a las nuevas funciones.
mejoramiento gradual del potencial humano mediante la elección sistemática de los mejores talentos, estabilidad y permanencia de las personas y reducción de la rotación, mayor rendimiento y productividad al aumentar la capacidad de las personas y menores inversiones y esfuerzo en entrenamiento. Cuanto mejor estamos eligiendo, lógicamente se supone que no voy a estar perdiendo mucho tiempo entrenándolo. Fíjense, este es un cuadro del procesamiento de selección, el proceso de selección tradicional, que empieza con el llamado, que es el reclutamiento, recepción de los candidatos, la preselección, que es los filtros, digamos, después las pruebas, aplicación de las pruebas, las entrevistas, la comunicación a las personas sobre el resultado, la contratación y finalmente la incorporación con la inducción. Este es el proceso de selección tradicional. Y les quiero mostrar un poquito, acá dice, el proceso de selección tradicional supone un modelo lineal de acciones muy pautadas y estructuradas, con el currículum como herramienta principal, donde la empresa no llega a conocer al candidato hasta que éste lleva varios meses incorporado en la empresa. Y fíjese entonces cuáles son las tendencias actuales en el mercado de selección. Primero, conocer a la persona más allá de su formación y experiencia. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense, capacidad del trabajo, inteligencia, idiomas, conocimiento, posgrado, la licenciatura, es, digamos, la formación que tenemos de la persona en cuanto al, ¿cómo se dice? Al perfil hard. Y cuando vemos el perfil soft, que son las motivaciones, las expectativas, las competencias, compromisos, intereses, actitudes, esa es la tendencia hoy. Yo creo que, no sé si les comenté ya a ustedes que hoy en día en una selección, entrevista de selección, en el proceso de selección, se utiliza mucho más ya los test actitudinales dentro de una organización. ¿Cuáles son los test actitudinales? Son todos aquellos test proyectivos que son los dibujos, el árbol, la casa, la persona bajo la lluvia, donde nosotros, dos personas trabajando, donde nosotros identificamos muchas de las actitudes de las personas y ya no perdemos mucho tiempo en aplicarle el test de inteligencia, que capacidad verbal, memoria, aritmética, o sea, ¿por qué? Porque primero lo aptitudinal se puede ir formando ya dentro de la organización, limar lo que le falta. Sin embargo, las actitudes, especialmente las actitudes negativas, así nomás ya no lo cambiamos. Entonces se le da mucho énfasis hoy en día en la selección a aquellas habilidades blandas. Por ejemplo, dice que el perfil hard, para el perfil hard nosotros que medimos el coeficiente intelectual o el coeficiente de inteligencia, que ya no se toma hoy en día. Sin embargo, para el perfil soft, que es lo que más me interesa, su inteligencia emocional, cómo yo reacciono ante determinadas situaciones. Y más aún cuando ya somos líderes, hay cuestiones que la inteligencia emocional es uno de los factores más importantes que tenemos, que debemos de saber manejar muy bien cuando somos líderes dentro de una organización. Lo segundo es buscar la marca personal. Esto está muy de moda hoy en día. En los últimos años, las personas han evolucionado de ser sujetos pasivos que esperan ser llamados por las empresas a ser protagonistas y directores de su propia carrera profesional. Ustedes van a ver cómo la gente hoy en día se vende, digamos, hace su marketing personal en LinkedIn, ustedes que son la mayoría todos profesionales, incluso en el Facebook, en las redes sociales, cuentan lo que hacen, van mostrando tanto en lo personal como en lo profesional, como que están constantemente ofreciendo indirectamente los servicios que tiene esa persona. El personal branding es un concepto heredado del marketing aplicado a las personas que refleja un proceso de definición, desarrollo y mantenimiento de un posicionamiento personal. ¿Qué quiero que piensen cuando piensen en mí? Sería la pregunta, ¿verdad? Hace un año yo le había invitado a una especialista en esto,
una argentina espectacular, tiene un libro, ella me regaló unos libros, voy a ver si cómo hacemos, yo suelo sortear entre mis alumnos sobre el tema de la marca personal, demasiado importante tanto para la empresa también que tiene que tener una buena imagen, porque hoy en día no es que las personas se van a cualquier empresa simplemente, sino que hoy en día las personas también ya eligen a qué empresa ir o a qué empresa quiere trabajar. Entonces el marketing personal o la marca empleadora, que es del lado del empleador, son dos factores muy importantes hoy en día en la búsqueda del empleo, de un nuevo empleo. El tercer punto son utilizar las redes sociales como medios de búsquedas. Los procesos lineales de selección de personas están perdiendo fuerza por momentos. La realidad social y la tecnológica se ha impuesto, como ya les mencioné anteriormente. Hay muchas formas de que una empresa llegue a los candidatos, sitios en donde puedan buscar candidatos. Y acá les puse algunos ejemplos. Y el cuarto punto es encontrar personas según su findability. Es un término que significa la capacidad de ser encontrado, como de fácil, cómo de fácil resulta acceder al perfil profesional de una persona en función del buen posicionamiento virtual de esta que está muy ligado al tercer punto. Si estás visible y se habla bien de ti, lógicamente pronto te encontrarán. Bueno, esto era más o menos así como un marco conceptual de que cómo se estaba haciendo y cuál es la tendencia también de selección de personas. Y yo me quiero centrar un poquitito más en lo que es la entrevista de selección, porque yo les decía a ustedes que este módulo no es precisamente para los gerentes de personas o gerentes de recursos humanos, gerentes de talento humano, sino que es muy aplicado para los perfiles y para jefes de todas las áreas, no precisamente recursos humanos. Y cuando se hace selección, generalmente el proceso en sí de selección lo maneja recursos humanos, pero hay una parte que la decisión final ya lo toma el jefe o el líder, pero para lo cual antecede una entrevista. Entonces, cuando estamos como líderes o jefes dentro de una organización, siempre tenemos que estar preparados para entrevistar a posibles postulantes en algún momento dado. Entonces yo me quiero centrar, les quiero dar unas pautas a tener en cuenta en el momento de hacer entrevistas. Bueno, también les adjunté en varios materiales muy interesantes en el Classroom sobre cómo hacer una buena entrevista, las preguntas que se puede hacer identificando desde los ejes que me interesa más su liderazgo, me interesa más su productividad. Entonces, de acuerdo a lo que me interesa, en qué preguntas hacer más énfasis, ¿verdad? El objetivo de la entrevista es obtener información complementaria sobre la experiencia, personalidad, actitudes, motivación. ¿Dónde la hago? Hoy en día en la oficina, en un punto de encuentro. Y si vive lejos en otro país, dice, yo les cuento que es factible también hacer entrevistas. Yo hace poco, en el mes de enero, yo estuve fuera del país y tuve un cliente, me pidió de manera urgente la búsqueda de un colaborador, que es una empresa financiera, y hay cargos que no podés arriesgarte al 100% dejando totalmente a cargo de los colaboradores que están haciendo ese trabajo, porque sí, hay cargos que son muy delicados y tenés que sí o sí entrar en línea con ellos, digamos, para poder tomar la decisión y presentar la terna. Y como yo tenía todavía prácticamente una semana por estar fuera, entonces, ¿qué hice? Hice mi entrevista primeramente, hice una primera entrevista, hice por WhatsApp, hice una videollamada y después hice por Skype. Y les cuento que me resultó bastante bien. O sea, hoy en día lo que les quiero decir que hoy hacer entrevistas ya no es un problema, a veces la distancia, la dificultad de llegar a la entrevista, incluso ahora con la cuarentena del COVID, yo tenía una búsqueda pendiente que era para un área de contabilidad y esa área sigue trabajando, por más que estén haciendo trabajos en casa, ellos están trabajando y tuve que terminar esa entrevista. Arrancamos nosotros antes del inicio de la cuarentena, tuvimos que terminar con entrevistas vía Zoom, ¿verdad? O sea que hoy en día hacer entrevistas a distancia ya es prácticamente común y ahora con esta crisis del COVID más aún.
Bueno, la entrevista debe contestar preguntas fundamentales. ¿Quiere el individuo desempeñar el cargo? Atiendan bien las preguntas. ¿Quiere el individuo desempeñar el cargo? Cuando somos entrevistadores tenemos que atender muy bien porque a veces la persona solamente quiere ocupar un lugar en la empresa para ganar un salario, pero no le interesa realmente el cargo. ¿Puede el individuo desempeñar el puesto de trabajo? ¿Tiene la capacidad? ¿Tiene la experiencia? ¿Posee las competencias requeridas? Aparte del conocimiento y la experiencia, ¿tiene las actitudes necesarias y las habilidades necesarias? ¿Cuánto se acerca al perfil? Porque yo les diré algo también. Nunca esperen que el candidato va a tener el 100% del perfil que estamos buscando. O sea, eso olvídense que van a encontrar el perfil al 100%. Siempre luego tenemos que partir de la base que las personas no somos perfectas. Eso luego, nadie somos perfectos. Todos tenemos ciertas debilidades y también virtudes o fortalezas. O sea, lo importante acá es que tenga mucho más fortaleza que debilidades y que se acerque en un gran porcentaje al perfil. Eso es lo que es lo deseable, que busquemos a aquella persona que se esté acercando por lo menos a un 90% del perfil, porque 100% yo les digo que casi imposible encontrar. Y acá lo que quiero concentrarme un chiquitito, cuáles son las etapas de una entrevista, que para ustedes como líderes va a ser unos tips que yo estoy segura que les va a ser muy útil el día de mañana. Aquí había sido, no me di cuenta que mi presentación está un poco desordenada, no sé, se movió por lo visto. Bueno, hay 5 etapas a tener en cuenta. La primera etapa es la preparación. La preparación del entrevistador. ¿Y en qué consiste esa preparación? Cuando yo voy a entrevistar a un candidato, lo primero que tengo que hacer antes de mi entrevista es mirar su currículum y si ya pasó también por el proceso de aplicación de test por recursos humanos, mirar ya los resultados de esa aplicación de baterías de test y mirar bien, leer ya su currículum, todo lo que escribió en su currículum, para que cuando yo tenga la posibilidad de tenerlo enfrente en una entrevista, ya no pierda el tiempo preguntando en cosas que ya están en el currículum. Por ejemplo, ¿qué estás estudiando? Y en el currículum ya está bien claro que estoy haciendo una maestría en finanzas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos y en el currículum ya está que tengo 2 hijos. Entonces, yo tengo que hacer preguntas más interesantes sobre lo que ya está en su currículum. Yo tengo que tratar de sacar lo que no está, lo oculto que no está en su currículum, sobre la base de lo que él ya me escribió. Entonces, la preparación primero, conocer bien el currículum de la persona. Eso es fundamental, el previo conocimiento del currículum de la persona y de los resultados, si es que ya lo tienen de los test, mucho mejor. Tienen que conocer bien sobre el trabajo, sobre el cargo que se vayan a llenar, el horario de trabajo, cuáles son las principales tareas, porque cuando yo le entrevisto, yo al conversar con él tengo que saber y captar ya si la persona va a entender, va a saber o conoce el trabajo que va a hacer en esa empresa. Entonces es muy importante conocer bien el objetivo del cargo que se pretende llenar para poder identificar en el candidato si me va a servir o no va a servir. Entonces, son los aspectos 3 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, los objetivos del cargo. ¿Qué es lo que el cargo está esperando del candidato? Conocer bien las características ya del candidato y lo que está mencionando en su currículum. No pierdan tiempo en preguntas que ustedes ya tienen a disposición. El segundo paso es el ambiente y dentro del ambiente nosotros hablamos de 2 aspectos, el físico y psicológico. ¿A qué me refiero al aspecto físico? En lo posible, cuando van a hacer una entrevista, lo ideal es de que la oficina o el lugar donde van a hacer la entrevista esté aislada de otras personas o de ruido o de constantes interrupciones, porque eso hace que tanto al entrevistador como al entrevistado se le corte la inspiración y a veces
como va cortando constantemente, a veces se nos pasa datos o informaciones que necesitamos saber. Entonces, lo ideal es estar en un ambiente eh, un poco privado, en lo posible, ¿verdad? No siempre tenemos esa posibilidad, pero en lo posible cuidar ese aspecto de la privacidad y tener en espera sillas para hacerle esperar al candidato, atenderlo bien desde el primer día que ingresa el candidato para la entrevista. La secretaria seguramente tiene que tener indicaciones de buenos días, adelante, por favor, ya lo vamos a atender, voy a comunicar y tratar de ser eh, puntual también en la atención, porque estamos muy acostumbrados a dar citas para una entrevista, convocamos para las 8 de la mañana y la atendemos a las 8:30 de la mañana. Y muchas veces nuestro candidato está incluso mintiendo en su actual trabajo para venir a esa entrevista y pide permiso por 1 hora y nosotros solamente en hacerlo esperar estamos perdiendo entre 30 a 40 minutos. Entonces, ese ambiente físico de ponerlo adecuadamente, una silla, invitarle un café, un vaso de agua por parte de la secretaria, son pequeños aspectos que hablan ya muy bien de la empresa desde antes de empezar en esa organización. Qué gusto que yo me vaya para una entrevista y me atiendan muy bien desde el primer día, ¿verdad? Entonces, eso ya me da un indicio de que es una buena empresa. A ver, y el ambiente psicológico. El ambiente psicológico, ¿a qué me refiero? Estábamos hablando hace rato, por ejemplo, les mencionaba yo que descuidamos mucho el aspecto de la puntualidad. La persona que ya está saliendo, como les dije, a escondida de su trabajo, imagínense, ya viene luego con cierta tensión y viene otra vez a hacer una espera de 30 a 40 minutos. Imagínese usted la tensión con que pasa esa persona. Ese es un primer ambiente psicológico que hay que tener en cuenta. Y otro tips muy importante también es romper el hielo con la persona que viene a la entrevista. ¿Cómo yo voy a romper el hielo en una entrevista de selección? Cuando yo le saludo al candidato, buenos días, ¿cómo estás, Juan? Lo ideal que yo ya sepa, ya sé quién es el que está viniendo para la entrevista, yo ya sé que se llama Juan. Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estuvo el tráfico hoy? ¿Llegaste bien? ¿No tuviste inconveniente? Entonces la persona con ese saludo que yo le estoy, con ese saludo cordial que yo le estoy haciendo, o de entrada ya le pregunto, yo veo que tiene 2 hijos y de entrada ya le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Y tus hijos? Hablarle de un tema diferente que no sea precisamente de entrada lo que es el empleo. Yo, por ejemplo, les digo, pero así en broma y en serio, cuando, eh, cuando un domingo, yo la entrevista tengo lunes, un domingo tuvimos fútbol, entonces le digo, ¿de qué club eres? Y bueno, te dice Olimpia o te dice Cerro, bueno, entonces le encarás desde el club que él tiene, le encarás lo positivo y la persona se transforma, se relaja. Y yo les digo que eso da muy buen resultado porque cuando la persona está en un estado de tensión para la entrevista, muchas veces no le sacamos todo el provecho necesario que necesitamos para sacar de ese candidato. Entonces necesitamos que la persona esté bien. Y si nosotros no rompemos ese hielo, difícilmente logremos. Dentro de este aspecto psicológico también algo que suele ocurrir mucho y mucho. Lastimosamente no pudimos hacer este ejercicio roleplay en la clase, es que cuando vos estás haciendo la entrevista, te interrumpe la secretaria o te fijas tu celular que tenés un mensaje o miras tu computadora que te cayó un correo. Eso queda muy mal. Pónganse en lugar del candidato. A veces la persona, el candidato está enfrente a ti y atiendes el teléfono y dice, le empezás a hablar de cosas particulares, qué tal estuvo el fútbol ayer, o de tus problemas particulares con la otra persona y el candidato está ahí frente a vos escuchando toda tu conversación. No da buena imagen eso. Y cuando vamos a hacer entrevistas, díganle a su secretaria que por favor voy a atenderle a esta persona, no me interrumpa por 30 minutos aproximadamente. No es fácil, no es difícil hacerlo eso. Y hacer eso redunda en beneficios en tiempo y vas a lograr también mejores resultados porque te vas a concentrar al 100% en tu entrevista y sacar la mayor cantidad posible de informaciones. El tercer paso, el desarrollo de la entrevista propiamente dicha. Yo les adjunté un,
un material sobre la entrevista de selección. Les invito a que lean todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta durante una entrevista. Solamente acá yo les voy a decir que lo más importante dentro de la entrevista es que ustedes, el entrevistador, hable lo menos posible con preguntas abiertas y déjenle al entrevistado que hable la mayor cantidad posible. Todo lo que el entrevistado quiera saber, ustedes déjenlo fluir, pero ustedes también tienen que estar preparados a hacer las preguntas correctas, las preguntas fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo le lancé una pregunta y de esa pregunta él me tiene que decir un montón de cosas que a mí me interesa saber y tengo que saberla, tener la capacidad de captar la mayor cantidad de cosas que me está diciendo el entrevistado y toda la cantidad de cosas que yo necesito saber para ese cargo. Entonces, mucha concentración en el momento de la entrevista. No hablar del tema. Y, perdón, y vieron cómo interrumpe el celular. He visto algo, toqué y me interrumpió. Lo más importante, como les decía, en el desarrollo de la entrevista es concentrarnos en la entrevista y darle la oportunidad al entrevistado a que más hable. Y cuando ya terminaron la entrevista, ustedes le pueden decir, ¿tienes alguna duda respecto al cargo? Algo que quieras consultar, hay que darle esa oportunidad. ¿Por qué? Porque a veces en la entrevista, y ocurre, las personas que están entrevistando crean falsas expectativas, mienten a veces en el horario, mienten a veces en el monto de la forma de pagar los salarios, eh, cosas que, por ejemplo, el horario. Yo ya sé que en mi organización normalmente el horario es de 8 a 17, pero normalmente la gente sale 5:30. Y viene el candidato y él feliz porque sale a las 5, justamente está queriendo salir de su otra empresa porque no sale antes de las 5, no sale a las 5 de la tarde y necesita llegar a la universidad para ese horario. Entonces él sale, renuncia a esa empresa para venir a trabajar conmigo, pero yo jamás le conté que en esa empresa nunca se sale a las 5, que normalmente se sale a las 6 de la tarde. Entonces esta persona que además de perder un empleo, viene y al poco tiempo se me va a frustrar y el tiempo que yo perdí en formarlo, capacitarlo, él va a buscar ante la menor oportunidad que él tenga, él se me va a ir otra vez. Entonces hay que ser realista y hay que preguntarle, hacerle, lanzar esa pregunta al candidato. ¿Hay algo que no te quedó claro? ¿Tenés alguna duda sobre qué aspectos querés que te comente más? Y denle esa libertad al entrevistado. Yo les cuento que eso le va a dar a usted la posibilidad de tener la mejor información posible. El cuarto punto es terminación de la entrevista. ¿A qué me refiero con esto? Es fundamental hacerle saber al candidato cuál es mi posición final respecto a él o a su perfil. Porque a veces el candidato viene con tanta ilusión, llega a la casa y le dice a la esposa, ¿qué tal te fue tu entrevista? Súper bien, me hablaron de todo, prácticamente ya me dieron el puesto. La persona se va tan entusiasmada a su casa que pasa 8 días, 15 días, 20 días, jamás le volvieron a llamar. Había sido que esta persona no reunía el perfil, pero el entrevistador jamás se lo dijo. Yo les digo a ustedes, les recomiendo cuando el candidato no reúne el perfil y ya se dan cuenta en la entrevista que no reúne el perfil, háganlo saber agradeciendo que hayan venido, pero que para esta oportunidad no está reuniendo el perfil, no está reuniendo el perfil de lo que estamos queriendo nosotros lograr dentro de la organización, sin ofensas, sin decirles tampoco específicamente porque esto. Hay veces que sí se puede cuando el candidato dice que él solamente puede trabajar hasta las 17 horas y vos ya sabés que la empresa no, en la empresa normalmente va a quedarse más de las 17 horas, entonces ya le decís, estamos buscando una persona que no tenga restricción de horario para salir, y explicarle el motivo, el candidato va a entender eso, ¿verdad? Pero sí hacerle saber al candidato que si por esta vez no va a ser posible, lo tendremos en cuenta para otra oportunidad. Entonces, que termine bien la entrevista. No hay peor cosa que un entrevistado salga de la empresa, después se quede hablando peste de la organización porque la atendieron mal, porque le hicieron esperar mucho tiempo, porque le hicieron la entrevista y jamás le hicieron saber de los resultados. Entonces, tenemos que ser profesionales en ese sentido.
Y finalmente es la evaluación del candidato. En la evaluación del candidato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apenas termina mi entrevista con Juan, normalmente, si la gente que está en recursos humanos está haciendo la entrevista o una consultora, generalmente en su currículum o en el informe ya va escribiéndolo, las observaciones que quiere eh, incluir al candidato. Sin embargo, cuando a veces el jefe directo que ya está entrevistando con una, dentro de a los candidatos de una terna, normalmente ya tiene el informe y ustedes pueden también ir todas las observaciones que lo vieron en la entrevista, incluir también en el informe, pero lo que se recomienda es incluir esas observaciones no frente al candidato. Cuando el candidato se retira, ustedes incluyen todas las observaciones que quieran incluir. ¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros estamos escribiendo a la par que estamos entrevistando al candidato, el candidato se desconcentra y presta más atención en lo que estamos escribiendo, a lo que nos está diciendo. Entonces, eso también puede perjudicar nuestra buena entrevista. Y bueno, estos son entonces los 5 pasos y los tips para los 5 pasos, que si lo hacen bien, yo les puedo garantizar que van a obtener por lo menos, como decía ahí la pregunta, cuánto se acerca al perfil, y yo creo que van a por lo menos un 95% van a encontrar una persona al 95% cuando ustedes centran su atención en una entrevista de selección, porque la entrevista de selección entre todas las técnicas es la más utilizada. Es más, la entrevista es la única técnica que utilizan todos los líderes, porque en un departamento de recursos humanos, quienes aplican los test, por ejemplo, proyectivos, los test de aptitudinales, aplican normal, o sea, tienen que aplicar un psicólogo laboral especialista en eso. Pero los líderes, los jefes de departamentos, quienes están buscando llenar la vacancia en su departamento, ellos sí o sí van a hacer la entrevista. Entonces es muy importante estar preparados para hacer una buena entrevista. Y como les dije, todo esto para no hacerlo ya muy extensa la grabación, todos estos aspectos que yo ya les estuve mencionando están en esta diapositiva y también lo tienen ustedes en, en el material que les adjunté, que les hace a la plataforma. Asegúrese, asegure privacidad, haga que el candidato se sienta cómodo, escuche más de lo que hable, interrumpa solamente con un propósito específico. Fíjense, ya estuvimos hablando de todo esto. Mantengas en mente sus objetivos, cuál es el objetivo del cargo que yo tenga. Sea muy observador cuando estén haciendo la entrevista. Hágale saber al candidato cuál es su posición, que es lo que les decía, hacerle saber terminación de la entrevista, terminar una entrevista como para que el candidato ya sepa si sigue o no sigue en el proceso. Muy bien, algunas, algunas cuestiones reflexivas. Los indicios no verbales en la entrevista. Un aspecto importante en la entrevista es el componente no verbal, es decir, la información que se comunica sin las palabras. Indicios no verbales son el movimiento corporal, los gestos, la firmeza con que se estrecha la mano, el contacto ocular y el aspecto físico. A menudo los entrevistadores dan más importancia a los indicios no verbales que a los verbales. Se ha estimado como mucho que solamente del 30 al 35% del significado que se transmite en un mensaje es verbal. El resto es no verbal. Del mismo modo, en lo que se refiere a actitudes y sentimientos, se ha estimado que solamente el 7% de lo que se comunica es verbal, mientras que los factores no verbales dan cuenta del 93% restante. Entonces, es importante ser consciente de las señales no verbales. Es que en la mayoría de los casos los entrevistadores no la consideran como posibles agentes causales de la formación de impresión. Entonces, es muy importante tener en cuenta entonces los aspectos no verbales. Y esto, para terminar esta parte de lo que es selección, ¿qué tipo de profesional eres? Porque es muy importante también saber qué tipo de profesional eres o qué tipo de profesional estás buscando. Entonces acá tenemos el profesional hard o soft, ¿verdad? Entonces acá cuando sos deficientes competencias soft, tenemos el profesional hard y el profesional plof.
y sólidas competencias soft, tenemos el profesional crack y el profesional soft. Es muy importante leer un poco esto, les dejo esto para, es un pequeño ejercicio mental para ustedes nada más. Y finalmente, ya hicimos el reclutamiento, filtramos, ya escogimos a la mejor, a la persona con las mejores competencias para el cargo, ya le avisamos a Juan que él el lunes va a arrancar su empleo y el siguiente paso que ya forma parte del segundo proceso es la socialización o inducción. ¿Y qué es la socialización o inducción? Es el primer paso que se da con la persona que ingresa en tu organización. Es hacerle conocer cuáles son las normas, la filosofía, la misión, la visión de una organización. Es hacerlo conocer la empresa y hacerlo sentir parte de la misma. Y acá Chevenato yo le incluí estos, son 3 artefactos eh, que ellos consideran dentro de una socialización, que son los supuestos básicos, que son aquellos que no se ve en la organización, que no te dicen a vos, mira, que acá se trabaja con una presión, el ambiente es tenso o el ambiente laboral es súper bueno. Eso no se ve, pero sí se siente. Esos son los supuestos básicos. Estos son los componentes de una socialización. Los valores compartidos, ahí nosotros vemos cuáles son la filosofía, misión, visión de una organización que se comparte con los nuevos empleados y también con los clientes externos. Y los artefactos son ya aquellos que se ve dentro de una organización, su estructura organizacional, cuáles son su manual de funciones, su manual de procedimientos, ya aquello palpable que va a tener el empleado cuando ingresa a la organización. Pero ¿qué es lo que me interesa en este capítulo? Que está resumido en 4 pasos de una buena socialización. Y el primer paso son los asuntos organizacionales, que es lo primero que yo tengo que hacerle saber al colaborador cuando va a empezar a trabajar. Y una recomendación que yo les sugiero a ustedes también es que nunca le hagan arrancar a un empleador. Vamos a empezar el lunes y el lunes directo el saludo y ya lo ponen a sentarse a trabajar en su escritorio, sino que es muy bueno y recomendable y se recomienda de que se haga la inducción un día antes de que la persona empiece a trabajar efectivamente en la organización. Incluso hay empresas que le dedican toda una semana, tiene el proceso de inducción toda una semana. El primer día ve todo el video de la organización, se le hace una recorrida por la empresa, después al día siguiente se le va mostrando los papeles de trabajo, se les presenta a los tutores, entonces todo un proceso. Cuanto más tiempo perdemos, una semana, una inducción, da mejores resultados. Si bien se pierde tiempo una semana, yo les digo que se gana muchísimo tiempo después, porque hace como que vos a la persona desde ese primer paso, ese inicio, el personal ya se sienta comprometido en hacer bien su trabajo. No va a ser como aquella gallina que se le tira al gallinero ajeno y se siente perdido, tirado y todo el mundo alrededor diciendo, ¿quién será esto? ¿Quién le trajo? ¿Quién le recomendó? ¿Qué va a hacer? Entonces, es muy importante cumplir estos pasos. Y el primer paso, los asuntos organizacionales. Hay que contarle, esto a veces uno puede presentar en un video. Se utiliza mucho hoy en día, se presenta toda la historia de la organización, la misión, la visión, incluso se presenta el organigrama en el video y en el organigrama se va mostrando la cara, se va presentando a la persona, al gerente general, es fulano y se le presenta ahí en el video. Es mucho más, menos cansador y más agradable hacer este tipo de inducción cuando se les presenta algo, un video donde se le presenta a las personas y ellos como que van vivenciando ya ese primer día, ese encuentro. Porque a veces las personas ni siquiera saben quién es el gerente general y se cruza el día de mañana con el gerente general y ni siquiera sabía quién es, ni siquiera conoce el rostro del gerente general. Y yo les cuento que eso a veces ocurre. ¿Cuáles son las reglas y procedimientos internos, los procedimientos de seguridad si tiene la empresa y una distribución física donde queda el baño, las oficinas, el departamento de contabilidad, mostrarle un poquito cómo está distribuidos los distintos departamentos dentro del edificio.
Y si hay también, si hay varias sucursales, es importante ir mostrando dónde están las distintas sucursales, quiénes son los representantes o quiénes son los responsables de cada sucursal. El segundo paso son los beneficios. Hay que contarle al empleado cuál es, sin crear falsas expectativas, vuelvo a repetir, contarle cuál es el horario de trabajo, siendo francos, el horario correcto de salida, si hay un horario de descanso a la media mañana, una pausa activa, si hay un horario de almuerzo, si la empresa subsidia el almuerzo, pone el desayuno, todos esos pequeños detalles hay que comentar porque el empleado nuevo, difícil, el primer día va a tener vergüenza, lógicamente, preguntar a qué hora es el almuerzo. Eh, Acá tenemos algo para desayunar, ¿no? Eso entonces es muy importante ya contarlo nosotros en el primer día, en esta inducción, todo lo que la empresa ofrece. ¿Qué día se paga? Ocurre también a veces que no contamos esto y el empleado que por fin encontró un trabajo fue tanto tiempo que ya está pendiente de cobrar su primer salario. Llega el día 30, no cobró, el 31 no cobró, el 1, el 2, el 3 no cobró. Ese primer mes ya se está sintiendo desmotivado porque además de que está muy pendiente de cobrar, es nuevo y no quiere preguntarle al compañero cuándo se cobra. Entonces, seamos sinceros, si es que la empresa paga normalmente el día 5, le decimos, en la empresa normalmente el día de fecha de salario es el día 5 el 5 de cada mes en adelante, pero contar efectivamente cuál es la realidad. Entonces, cuando a mí me hacen la inducción o ya en la entrevista, yo ya sé si me voy a adaptar o no me voy a adaptar a esa organización cuando ya sé las reglas de juego y que sean claros conmigo. Explicarle un poquito también cuáles son el programa de prestaciones que tiene la empresa, si tiene una asociación de empleados, si les facilita préstamos a sus colaboradores, si tienen días libres, permisos permisos para irse a rendir, irse más temprano a la facultad, eh, si ofrecen becas para estudios, cuáles son las licencias de días libres que se le dan a los colaboradores, todo lo que al colaborador, ustedes tienen que venderle al colaborador todo lo bueno que tiene la empresa ya ese primer día en el proceso de inducción. Es muy bueno porque el personal es como que desde ese primer día ya le quiere a su organización. Y acuérdense que hablamos el primer día de compromiso. Si nosotros no tenemos el compromiso de la persona que trabaja con nosotros, difícilmente consigamos lograr nuestros objetivos. El tercer paso son las presentaciones, las relaciones. Ahí vemos, ya presentamos a le presentamos a los jefes, a su jefe directo, a los compañeros de trabajo. Y si es posible, hoy en día se utiliza mucho la tutoría. Entonces le designamos un tutor del departamento que le va a acompañar quizás por una semana para ir mostrándole todas las tareas que va a realizar en su trabajo. Es súper importante la figura del tutor en una persona que está arrancando en una organización. Y lo último, el último paso son los deberes del nuevo participante. O sea que ahí sí ya le voy a mostrar mi manual de funciones, le voy a decir, estas son tus tareas, estos son los procedimientos de los trabajos que vas a realizar, el objetivo del puesto es esto, nosotros esperamos de este departamento esto. O sea, ya el último paso ya es hablar sobre su tarea propiamente dicho y hacerlo sentir importante, darle todo el empoderamiento posible a esta persona para que esta persona se suelte desde un primer momento. Estos son los pasos entonces para hacer una buena inducción. Y con esto entonces terminamos todo el primer proceso y el segundo proceso ya tenemos dado inducción y diseño de cargos. Nos quedaría ya para terminar el segundo proceso en la siguiente clase, evaluación de desempeño. Muchísimas gracias por la atención y espero que les sea útil las explicaciones dadas en el día de hoy y buen fin de semana.